Bien, sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con su servidor Tulio Reyes Miranda, en esta ocasión haciendo una nueva entrega del comentario de la porción semanal de la Torá, conocido como la Parshat Shavua, que se titula la Parshat Terumá, ¿ok? La Parshat Terumá, que está basada en los capítulos 25 del versículo 1, Pasuk número 1, hasta el capítulo 27 del versículo 19 de este libro de Shemot, de este Sefer Shemot o libro de Éxodo, como es conocido acá en Occidente. Y en esta ocasión, sencillamente, quiero abordar el tema del santuario en los dos pactos, ¿ok? Así que este tema será un tema breve, haciendo énfasis en el tema de los pactos que en este caso las escrituras hablan. Por lo tanto, el texto inicial que vamos entonces a comentar es el pasuk número 1 y 2 del capítulo 25, que dice de la siguiente manera. En este capítulo pues está iniciando un dibur. Un dibur es esa sección, esa perícopa, por así decirlo, o esa sección de la escritura que tiene como introducción la siguiente expresión, que dice Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, es decir, y habló el Señor a Moisés diciendo, esa expresión, esa frase, esa expresión introductoria se le conoce en la tradición judía como un dibur, ¿ok? Un dibur, que contiene una revelación con un contenido salvífico, profético y por supuesto mesiánico, porque tiene como centro en este caso al Mesías, según en este caso la interpretación o según la exégesis rabínica de estos pasukim. Así que esta parshat inicia con ese dibur, y en el pasuk número 2 entonces dice, Daver el Bene Israel, habla de manera imperativa, ¿ok? Habla a los hijos de Israel. Y luego dice, Juli teruma, es decir, y tomarán para mí una trumá. Una trumá. ¿Qué es una trumá? En las versiones castellanas traducen como ofrenda. El problema es que la palabra ofrenda en castellano traduce de varias palabras hebreas. Por lo tanto, cuando leemos el texto hebreo, el texto hebreo habla de varios tipos de ofrendas. Por ejemplo, tenemos la palabra corbán, no solamente terumá, sino corbán, minja, ¿ok? Así que hay una variedad, por lo menos unas 6 palabras diferentes que en el castellano se vierte como ofrenda. Pero la palabra que estamos utilizando aquí es la palabra terumá, que lleva como radical estas tres otiot o estas tres letras como la reish, ¿ok? Esta vocal, si se quiere decir, esta shure que está en el medio, ¿ok? Y, eh, y por lo tanto la mem que tenemos acá, que se traduce como rum, rum. Rum significa alzar, ¿ok? Significa levantar. Esa es la raíz de esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que en este caso el autor o el escritor está transmitiendo en este idioma? Entonces, la palabra terumá, según la interpretación del comentario rabínico de Rashi, de esta sección, por ejemplo, lo traduce como una porción que se separa, es decir, como tú elevas, en ese acto de elevar y de alzar, tú estás separando. En este caso, dice Rashi, este término debe entenderse en el sentido de una separación de bienes. En el sentido de la frase es, separen una contribución de sus bienes, en este caso, para mí.
¿ok? Por tanto, por otro lado, esta, esta partícula que aparece aquí en lengua hebrea, esta expresión li, ¿ok? Que se traduce para mí, encierra cada vez que el Eterno demanda algo o pide algo y utiliza esta partícula en hebreo li, denota que quien cumple o complace al Eterno en su deseo, encierra para sí, en este caso para quien lo hace, una braja. Es decir, el Eterno te pide algo, pero te pide con la intención para retornarte en una verajá, en una bendición. Eso es lo que en el hebreo está, por así decirlo, está queriéndonos comunicar. Entonces, cada vez que el Eterno utiliza en el idioma hebreo, cuando el Eterno demanda, solicita algo del pueblo y utiliza esta partícula, lo que él está pidiendo va a redundar en bendición para el pueblo. Entonces, dice el texto entonces, Me'et kol ish asher yitbenu, es decir, de todo varón que anime voluntariamente su corazón, ¿ok? Que mueva, que anime, que impele, que constriña voluntariamente, libremente su corazón, entonces dice tikhu et terumati, es decir, tomarán a mí, en este caso, a mi porción alzada, mi porción separada. ¿Ok? Entonces, lo que el Eterno está solicitando al pueblo es una contribución de los bienes que él mismo ha dispuesto para ellos, de la cual de esos bienes el Señor está solicitando una porción. O sea, el Eterno está solicitando que separen, que alcen, que eleven una porción para él, para él. Y en la lista encontramos en esta perícopa, en esta parshiyat, que en realidad esta parshiyat está funcionando como una estumot, ¿ok? Desde el pasuk número 9 aparece una estumot. En esta perícopa aparece 15 tipos de material, entre ellos el oro, entre ellos la plata, el bronce, maderas de acacia y otros tipos de materiales más que en total resume 15 digamos, 15 materiales que tiene como finalidad este destino, que a continuación vamos a leer en el texto siguiente. Luego dice, Veatzuli, vuelve otra vez a aparecer esta partícula, que dice, y harán para mí, Beatzuli, harán para mí un Mikdash. Es decir, harán para mí Mikdash. ¿Qué es Mikdash? Mikdash literalmente significa residencia de santidad. Una residencia dedicada, una residencia apartada, una residencia separada. ¿Ok? Y harán para mí una residencia de santidad. Y luego dice, y aquí está la braja, aquí está la bendición. La bendición consiste en lo que el Eterno está solicitando para él, estos materiales que el Eterno solicita para él y que solamente se iba a tomar de los materiales de aquellos varones, de aquellos que han dispuesto de manera voluntaria su corazón. Aquí no está hablando de que el que haga una rifa, una feria, una apuesta, aquí no se habla de una suerte, jugar la lotería, no. Lo que voluntariamente anime su corazón. Ese era el requerimiento. Entonces luego dice que con ese aporte, con esa contribución voluntaria de estos 15 materiales que el Eterno solicita, entonces dice, Beshahaneti, ¿ok? Beshahaneti, aquí está la bendición, que quiere decir, y habitaré, ¿ok? Y habitaré, y habré habitado Betohan, y habré habitado en ellos. Usualmente se traduce entre ellos,
¿ok? Entre ellos, como vemos aquí en la imagen, aquí está en este caso el Mikdash habitando como una tienda, es decir, el Eterno viene a formar parte de la comunidad, viene a integrarse a la comunidad, a la asamblea de los hijos de Israel, y él habita en medio de, en este caso, es decir, Dios, la deidad, habita en medio de su pueblo, como uno entre ellos. Esa es la idea, como uno entre ellos. Esa es la idea de la tienda, como uno entre ellos. Entonces, como un habitante más entre ellos, entre el campamento, entre la quejilá, entre la asamblea. Entonces, pero la palabra, este prefijo indica más bien en ellos. Es decir, que el ser humano, la comunidad, es decir, los hombres que componen la comunidad, que integran la comunidad, llegarían a ser habitación de Dios, como dice el apóstol Pablo, habitación de Dios en espíritu. Entonces dice, según, y aquí vamos entonces al texto del cual vamos a tratar sobre el tema, cuando dice que Hol, Asher Ani, Mar'e, es decir, de todo, o según todo lo que yo te mostré, o teja a ti, et tabnit, ¿ok? Te mostré a ti, o sea, ¿qué es lo que el Eterno le mostró a Moshe en este caso? Bueno, según lo que te mostré, según todo lo que yo te mostré a ti, en este caso, Tabnit HaMishkan o HaMishkan, ¿ok? Tabnit HaMishkan, que quiere decir, según, según el modelo, según el patrón original, literalmente según el plano, o por así decirlo, porque la palabra Tabnit tiene como raíz estas palabras, por ejemplo, estas letras que tienen aquí como la palabra la bet y la nun, cuya raíz es baná. Baná también deriva la palabra biná, que significa entendimiento, inteligencia, comprensión. Baná significa estructurar, dar una estructura, hacer un plano, establecer un plan, una estructura. Es decir, algo que denota organización, algo que está en desorden. Entonces la biná, el entendimiento, viene a darle estructura, viene a darle orden, viene a establecer un plan, un organigrama para llevar a cabo algo. En este caso, entonces, el tafnit viene siendo el plano, ¿ok? El plano original del Mishkan. O sea, según todo lo que yo te mostré a ti, Moshe, el plano original del Mishkan, y según el plano original, dice Tabnit Kol Kelav, es decir, según el plano original de todos los instrumentos, luego menciona Behem Ta'asur, así harán. Entonces la palabra Tabnit, que es la palabra que vamos a hacer exégesis en esta ocasión, entonces la expresión Tabnit denota eso, denota la idea de un plan original a través del cual este Mishkan que vemos en imagen se construye, de algo que el Eterno le muestra. Ahora, en esta ocasión entonces vamos a invocar la exégesis que el autor de Hebreos en la literatura neotestamentaria, conocido como el Nuevo Testamento, hace alusión de este pasaje para hablar, para revelarnos, para mostrarnos que ese Tavnit se refiere a un santuario, a un tabernáculo celeste, por así decirlo. Vamos a dejar que el mismo autor a los hebreos nos lo enseñe. Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 5, noten, habla de dos santuarios o de dos tabernáculos y de dos pactos. Por eso el título del tema, el santuario en los dos pactos. Dice el apóstol, dice el autor, ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. De eso es lo que comenta la parsha de esta semana.
el capítulo 25 del 1 al 8, bueno, y del resto de los pasajes en adelante, está hablando de este santuario terrenal, ¿ok? Y de todos los instrumentos, de todos los utensilios, de todos los kelim, por así decirlo, de todos los instrumentos que constituyen o integran este santuario. Entonces, estamos hablando del santuario del primer pacto. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, el término en griego que aparece lugar santo en realidad es agia, es decir, literalmente significa su primera parte llamada santo, agia. Eso es lo que literalmente dice en hebreo. Pero bueno, perdón, en griego. Pero se supone que está hablando de ese espacio, de ese lugar espacial llamado agia, santo. Entonces, en ese lugar santo estaban el candelabro, conocido como en hebreo la menorá, la mesa o el shulchan en hebreo, con los panes consagrados, ¿ok? Los panes sagrados. Luego dice, tras la segunda cortina, esa segunda cortina en hebreo se le dice el parojet, ¿ok? Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo. Noten la terminología que el autor emplea en griego. Dice agia agion, que se denomina santo de los santos, ¿ok? El lugar santísimo en realidad es agia agion, el santo de los santos, que es una traducción del hebreo Kodesh Kodashim. Ahora bien, entonces tenemos el Kodesh, tenemos el lugar santo, el Kodesh, aquí traducido al griego como agia, y el Kodesh Kodashim traducido al griego como el agia agion, o en latín el Sanctus Sanctorum, el cual tenía entonces el altar de oro para el incienso y el arca del pacto. Cuando aquí el autor menciona el altar de oro para el incienso, está hablando en el momento en que el incienso es introducido en el agia agio en el día de la expiación, porque el contexto del cual el autor de Hebreo está tomando como referencia es el día de las expiaciones. Por eso el altar de oro, aunque no estaba literalmente dentro del lugar santísimo, sino que estaba en el lugar santo, pero hace parte, el altar de oro hace parte del lugar santísimo cuando el incienso que este altar emana es introducido entonces en el día de las expiaciones en el lugar santo. Por eso que aquí en este momento lo hace parte allí. Y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto, es decir, el decálogo, las 10 palabras. Encima del arca entonces estaban los querubines de gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación, dice allí el autor de Hebreos. Ahora noten, aquí vamos al punto. Y con estas cosas así ordenadas, hablando del primer pacto y del santuario del primer pacto, con estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios de los sacrificios. Mas en el segundo, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por su propia ignorancia y la del pueblo. Noten. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que aquí Hanaf Kemina, palabra aramea que emplean los rabinos para decir de qué se saca la cosa? ¿Qué obtenemos aquí? Hanaf Kemina, ¿qué obtenemos de esto? Dice el autor de Hebreos, dando esto a entender la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que aún no estaba manifiesto el camino para el santuario. La palabra aquí santuario es la palabra griega agio. La palabra verdadero es una añadidura del autor, en este caso estoy citando la Biblia del Oso, ¿ok? La primera traducción castellana de los idiomas originales, si se quiere decir, de la escritura. Entonces dice que aún no estaba manifiesto el camino para el verdadero santuario. Aunque en griego la palabra verdadero no está, pero se entiende que el autor en contexto está hablando del verdadero santuario, al cual aquí el autor llama agion, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Es decir,
Aquí el tema es de revelación, que el santuario verdadero todavía no había sido dado a conocer, no se conocía de manera plena porque todavía estaba activo el tabernáculo terrenal, donde los sacerdotes de la tribu de Leví, los hijos de Aarón, estaban allí oficiando para la época en que el autor escribe este documento o esta exhortación. Entonces, en el capítulo 8, viene hablando, nos va a revelar en este caso el autor, cuál es ese verdadero tabernáculo. ¿Cuál es ese camino al verdadero santuario que todavía no había sido descubierto, no había sido manifiesto, porque todavía existe un tabernáculo que está en actividad? Entonces dice aquí, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario. Es decir, en el verdadero, y aquí sí utiliza en griego la palabra verdadero, tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Es decir, que este tabernáculo es el verdadero, ¿ok? Que levantó, que construyó el mismo Señor y que no ninguna mano humana en este caso ha forjado. Es decir, este santuario no se construyó por ofrendas, por porciones elevadas o separadas que la mano humana ha contribuido. ¿Ok? Por eso, y esto es interesante, que este santuario no viene de manos humanas. Ahora bien, dice luego, si Yeshua estuviera en la tierra, no sería Cohen, no sería sacerdote, no sería ministro, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la Torá. Es decir, en los días de este autor, el templo estaba activo, pero aclara que ese templo pertenecía al templo del primer pacto. Ahora luego menciona, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Noten, entonces tenemos dos santuarios, tenemos dos tabernáculos. Un tabernáculo que pertenece al primer pacto y es terrenal. Y de paso, este santuario, dice aquí, fue elaborado por manos humanas, porque ya hemos leído en la porción de la semana, en la Parshat, que el Eterno solicita del pueblo ofrendas, ¿ok? Ofrendas para que el pueblo haga a través de varones designados, hagan una morada, una habitación para él habitar en ellos, ¿ok? Junto a ellos. Pero esto pertenece al primer pacto. Ahora, y este santuario, dice aquí, es sencillamente una copia y sombra del que está en el cielo, dando a entender entonces que la realidad es lo que está en los cielos, mientras que lo que está en la tierra es sencillamente una mera sombra. Y noten, ¿de dónde? ¿De dónde entonces el autor de Hebreo deduce que hay un santuario en el cielo? Dice, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir al tabernáculo. Noten, asegúrate de hacerlo según el modelo. La palabra griega es la palabra tipon, que los teólogos utilizan mucho cuando se habla de tipologías, los tipos y los antitipos. La palabra tipo significa semejanza. Asegúrate de hacerlo según el modelo, según la semejanza que se te ha mostrado en la montaña. La palabra tipon traduce del hebreo tavnit, que significa aquel plan original. Entonces, ese plan original, según el autor de Hebreos, nos está revelando el secreto y el misterio, que hay un santuario en el cielo y que ese santuario celestial se le mostró a Moisés, del cual entonces Moisés haría, o los hijos de Israel harían un santuario como que funcionaría como una copia y como una sombra de las realidades celestes. Entonces dice, pero el servicio sacerdotal que Yeshua ha recibido es superior al de ellos.
Es decir, el sacerdocio de Yeshua es de un carácter superior. Así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Quiere decir entonces que el santuario celestial pertenece a otro pacto, que no es el mismo pacto del cual el tabernáculo terrenal fue erigido. Así que tenemos aquí dos pactos y que de paso el pacto del cual Yeshua es mediador es superior al antiguo, es decir, al primer pacto. Y que el sacerdocio de Yeshua es superior al sacerdocio arónico y levítico, porque este sacerdocio y este pacto y este santuario celeste está fundamentado en mejores promesas. ¿Y cuál es ese pacto superior? Vamos a leerlo. Miremos el contexto. Continúa el autor mencionando en el versículo 7 al 8. Efectivamente, si ese primer pacto hubiese sido perfecto, lo que llamamos antiguo pacto o Antiguo Testamento o primer pacto o primer testamento hubiese sido sin defecto, dice, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios reprochándole sus defectos dijo, está citando Jeremías 31, nada más y nada menos que el nuevo pacto. Ese es el pacto superior, ¿ok? Sobre el cual ahora es erigido el santuario celestial, donde Yeshua ha sido ungido como sumo sacerdote, según el orden del Melquisedec, siendo un sacerdocio superior al sacerdocio arónico. Por lo tanto, el santuario celestial corresponde al verdadero pacto, al nuevo pacto o al pacto eterno. Entonces dice, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Noten ahora, no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. No permanecieron fieles a mi pacto. Recuerden que el primer pacto o el pacto en el Sinaí tenía una cláusula condicional que dice, si escuchan atentamente a mi voz y guardan mi pacto, entonces ustedes llegarán a ser mi especial tesoro. Pero en este nuevo pacto que ahora que aquí el autor está citando Jeremías, no hay cláusulas condicionales. Por lo tanto, el primer pacto dependía de la fidelidad del pueblo, mas el pueblo por su infidelidad rompió el pacto. Ese pacto quedó nulo. Por eso dice, y yo los abandoné. Es decir, yo renuncié a ese pacto. Por eso entonces que el Eterno introduce a través del profeta Jeremías la promesa de un nuevo pacto. Dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel. Por eso que el autor de Hebreos habla que este nuevo pacto está fundamentado sobre mejores promesas, porque aquí no depende de la fidelidad del hombre. Este pacto, el Señor no espera la intervención humana. No espera que el ser humano lleve ofrendas para construir este santuario. No espera que el hombre sea fiel para entonces el Eterno poder interactuar con ellos y habitar en medio de ellos. No. Sencillamente en este nuevo pacto está fundamentado sobre mejores promesas porque este pacto únicamente descansa y solamente en la fidelidad del Eterno. Por eso que cuando hablamos de la justificación por la fe, no está hablando de que yo soy justificado en virtud de mi fe o de mi fidelidad, porque interviene la fidelidad del hombre en Cristo. No. Cuando hablamos de la justificación por la fe, es que somos justificados en virtud que solamente descansa nuestra justificación en la fidelidad de Dios y nosotros sencillamente participamos gratuitamente
de esa bendición. De lo contrario, si dependiera de mi fe, entonces la justificación sería por obras, cosa que la Escritura, pues, enteramente no, en este caso, no contempla y no estipula. Por eso que este pacto está basado sobre mejores promesas y es superior al primer pacto, porque aquí no hay intervención humana. Entonces dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes, nomus, plural, ¿no? De ley. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Noten, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Noten, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ojo, esto el Señor se lo está diciendo a Israel. No se lo está diciendo a los gentiles, es a Israel. Por tanto, esto es un argumento a favor de que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo elegido, porque el Eterno tiene un nuevo pacto, o ofrece, establece y corta un nuevo pacto para los hijos de Israel. Israel no ha sido desechado. Al contrario, Israel se le extiende la invitación de participar en estas promesas, al decir, donde Yeshua, donde el ungido es mediador de este pacto superior. Por tanto dice, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque de acuerdo al primer pacto, los que eran responsables de instruir al pueblo eran los sacerdotes. Si uno lee, por ejemplo, Malaquías capítulo 2, se habla del sacerdote que es un Melech, perdón, que es un Malach. Malach Adonai, es un mensajero del Señor. Porque dice, de su boca el pueblo buscaría la sabiduría y la Torá, Emet, la Torá de verdad. Entonces ya en el nuevo pacto, los sacerdotes no son los responsables, ni los rabinos, ni los escribas, son los responsables de la instrucción del pueblo, sino como dice Yohanan, sino que el mismo sumo sacerdote Yeshua, a través de la administración de la Ruach HaKodesh, ¿okay?, del Espíritu de Santidad, ministraría al pueblo su educación. Como dice Yohanan en una de sus epístolas, cuando dice la unción que recibimos de él, la cual permanece en nosotros, es verdadera y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, sino que la unción misma nos enseña todas las cosas y no es mentira y permanece en nosotros. De hecho, así es como el autor de Hebreos habla cuando invoca al Espíritu Santo al decir, dando en esto a entender el Espíritu Santo. Es decir, la Ruach HaKodesh es el intérprete de las Escrituras y es la que nos revela el conocimiento del Señor. Por lo tanto, por eso que este pacto es superior. Entonces, todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, y yo les perdonaré sus injusticias y no traeré más a memoria o no recordaré más, en este caso, sus pecados. Así que este pacto tiene mejores promesas, no tiene cláusulas condicionales donde el hombre participa. Yeshua es el garante y mediador de este pacto y de paso este pacto tiene un santuario, el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que sintetizamos entonces, en el versículo 13 dice, al llamar nuevo a ese pacto que acabamos de citar, que el autor cita Jeremías, ha declarado obsoleto al anterior, ¿ok? Ya no necesitamos el sacerdocio arónico y levítico, no necesitamos un santuario terrenal, ni que este se restaure, no lo necesitamos, aunque esto llegara a ocurrir, no lo necesitamos, ni tampoco necesitamos llevar ofrendas para construir templos donde la divinidad habite. ¿Ok? Esto sería en contra del plan del nuevo pacto, cuando dice, al llamar al nuevo, a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Entonces, en síntesis,
¿Cómo sintetiza el autor de Hebreos esta revelación de este santuario en el cielo donde el ungido ministra como sumo sacerdote? ¿Qué labor hace allí? Bueno, ¿cuál es la labor? Llevar a cabo las promesas del nuevo pacto. Noten. Mas el ungido, el Meshijá, ¿okay? La palabra, o el Christos, que se traduce como en griego, del hebreo, del arameo, perdón, Meshijá, y del hebreo Mashiach, mas el ungido ya estando presente, ¿ok? Cohen Gadol, o Cohen Gadol, el sumo sacerdote de los bienes, en la palabra argierreus, es la palabra en griego, ¿no? Que traduce del Cohen Gadol en hebreo. Sumo sacerdote de los bienes que había de venir por otro más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Noten, el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación. ¿Ok? No es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, que estos animales son los que se ofrecen en Yom Kippur o en Yom HaKippurim, en el día de las expiaciones, sino por su propia sangre entró una sola vez en el santuario. ¿De cuál santuario estamos hablando? Del verdadero, del que no es hecho de nuestras manos, del que no depende de las ofrendas voluntarias del pueblo. No es de esta creación. A ese santuario entró el ungido, constituido sumo sacerdote. Luego dice, diseñado este santuario para eterna redención. Quiere decir que Yeshua está redimiendo a su pueblo. El Mesías redime a su pueblo Israel desde su ministración allí en el santuario. Luego menciona, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza esparcida de una becerra santifica a los inmundos para purificación de la carne, quiere decir que toda la administración de los sacerdotes levitas en el santuario terrenal, lo que santificaba o purificaba sencillamente era lo exterior, la carne. Ahora menciona lo siguiente, cuanto más la sangre del ungido, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras de muerte para que sirvas al Dios viviente. Quiere decir que la obra del Mesías en el santuario es purificar las conciencias del pueblo. Lo que no pudo hacer el santuario terrenal o la administración del sacerdocio levítico era que ese sacerdocio no proporcionaba perfección, es decir, no limpiaba la conciencia del pueblo, solamente santificaba y purificaba el cuerpo, más nada, el cuerpo, más nada, pero no purificaba, no limpiaba la conciencia. Quien realmente purifica la conciencia es el santuario celeste donde allí Jesús o Yeshua, en este caso, ministra. Por eso dice, así que por eso es mediador del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. La misma palabra, testamento, pacto. Para que interviniendo muerte para remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué te ofrece el nuevo pacto? El nuevo pacto no te ofrece leyes que tú tienes que hacer. El nuevo pacto te promete, entrega promesas. Si hay una ley, es cierto, si es verdad que este nuevo pacto contiene una Torá, pero esta Torá no espera ser obedecida por el hombre por iniciativa humana, sino que la Torá va a ser por obra del Eterno, a través del mediador, va a ser escrita en la mente y el corazón. Esa escritura de la Torá en la mente y en el corazón es lo que aquí el autor de Hebreos llama la obra del Mesías de limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que ministremos, sirvamos como sacerdotes al Dios viviente. Por lo tanto, esta purificación que realiza el Mesías es un
Es un eco de aquella purificación que habla el profeta Ezequiel cuando dice: esparciré sobre ustedes agua limpia, de toda vuestra inmundicia y de sus ídolos los limpiaré, porque les daré corazón nuevo, espíritu nuevo pondré dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y habré dado a mi espíritu, o habré infundido dentro de ustedes a mi espíritu, para que anden en mis decretos reales, en mis hukim y en mis derechos, en mis mishpatim, para que los lleves por obra. Y así entonces ustedes me serán por pueblo y yo seré su Dios. A esto que menciona Ezequiel en la promesa de Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27, es lo que Pablo va a llamar en su carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 5, aquel que nos salvó por su misericordia mediante el lavamiento de la regeneración y renovación en la Ruach HaKodesh. Es decir, Yeshua ministra desde el santuario enviando a la Ruach HaKodesh para grabar la Torá en nuestra mente y en nuestros corazones. De esa manera, al otorgarnos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, bajo el sistema de un pacto nuevo establecido sobre mejores promesas, es como así entonces el Eterno nos garantiza la promesa de la herencia eterna. Así que la herencia eterna descansa sencillamente en la fidelidad de Dios a través del Mesías. Y precisamente el santuario celestial representa esa realidad, esa hiupóstasis, esa garantía y esa fianza de que el nuevo pacto se llevará a cabo en nosotros. Como dice el apóstol Pablo, el que inició la buena obra será fiel en completarla hasta la manifestación del día del Mesías Yeshua. Y mientras eso suceda, podamos nosotros participar de ese lavamiento y de esa purificación hasta que Él vuelva pronto y en nuestros días.